Hola, buen día. Hoy vamos a platicar de los sonidos, los silencios y los ruidos. Es muy importante que sepamos identificar cada uno de ellos, porque los instrumentos musicales y nuestras voces pueden hacer las dos cosas. Pueden hacer sonidos y pueden hacer ruidos. Necesitamos saber la diferencia. Y los silencios también es muy necesario. Para hacer música necesitamos también silencios. ¿Te imaginas qué pasaría si no existieran los silencios? Simplemente las mañanitas sonarían muy mal. Las mañanitas sin silencio sería: estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos, te las cantábamos a ti, despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. No podríamos respirar y no podríamos hacer silencios y no se entendería lo que estamos diciendo, igual cuando estamos hablando. Es muy importante que hagamos silencios. Pero antes de poder identificar los silencios, veamos qué es un sonido y qué es un ruido. Físicamente los sonidos son vibraciones. Todo lo que puede vibrar puede generar un sonido. Inclusive las rocas, hay piedras de Castilla que producen sonidos específicos. A veces pensarán que las piedras o los objetos sólidos no pueden producir sonidos, pero en realidad sí. Todo lo que está a nuestro alrededor produce un sonido. Pero es diferente porque esas vibraciones que identifican los sonidos pueden generar vibraciones medidas por frecuencias. Las frecuencias no las vemos. Físicamente se pueden medir, se pueden percibir científicamente que es como medir una vibración. Nosotros lo podemos identificar con un dibujo. Por ejemplo, las vibraciones regulares de un sonido pueden ser identificadas más o menos con un dibujo similar a este. Si te fijas, son ondas que suben y bajan. Nuestras voces y nuestros sonidos producen esas ondas de frecuencia. Cuando son regulares como estas, que son igualitas, se le llama que es un sonido. Pero cuando es un ruido, tenemos algo más o menos así. Esas vibraciones se vuelven irregulares. Y esto es lo que hace que tengamos esa sensación de ruido. Por ejemplo, cuando un vidrio se rompe. Si un vidrio se rompe, todos los pedacitos quedan de diferente tamaño y por eso producen un ruido. Las ambulancias producen un sonido, aunque a veces esa sirena nos resulta medio molesta, producen un sonido. Y ese sonido es regular, aunque va subiendo de volumen. Esa es otra característica del sonido que después estudiaremos también. Pero ahora es importante que sepas identificar qué es el sonido y qué es el ruido. Todo puede producir un sonido. Por ejemplo, una liga puede producir un sonido. En este caso, podemos ver aquí una pequeña figura donde tiene ligas y produce sonido. Cuando jalamos una cuerda, una liga, un globo, también produce un sonido. Tú puedes ver que oscila, que vibra. Y nosotros podemos identificar, por ejemplo, en un objeto cualquiera, puede producir un sonido. ¿Te fijaste? ¿Qué fue eso? ¿Sonido o ruido? Fue un ruido. Fíjate cómo es irregular lo que está produciendo. Lo mismo pasa cuando tenemos un globo inflado, lo giramos un poco y ese sonido se vuelve ruido y nos resulta molesto. Si nosotros estiramos entonces una liga, mira, hice este ejemplo, es una parte superior de una botella. Si vemos aquí una liga estirada, esas vibraciones van a producir un sonido. Te fijas que son sonidos regulares, son vibraciones regulares y producen un sonido. ¿Te fijaste? Es muy fácil hacer sonidos. ¿Con qué otra cosa puedes hacer un sonido? Pregunta a tus papás, a tus amigos, a tus hermanos, ¿cómo puede ser un sonido? Y trata de identificar qué es el sonido y qué es el ruido y cómo podemos hacer silencio. Siempre nos piden, guarda silencio, pero no hemos sabido identificarlo.
investiga con tu familia qué es un sonido y qué es un ruido. A algunos les parecen agradables los sonidos, a algunas personas no. A algunas personas les pueden parecer agradables los ruidos y a otras personas no. También depende de cómo te gusta a ti. Espero que hayas aprendido la diferencia y después vamos a seguir poniendo más ejemplos. Muchas gracias, que estés muy bien.